Listo. A ver, pues vamos a empezar con un pequeño resumencito, ¿no? Resumencito significa voy a hablar de lo que vimos la vez pasada. Y entonces, primero empezamos con que una función sea continua, ¿no? Entonces decimos que una función es continua en un punto, por supuesto. Si cada vez que das una epsilon, bueno, ay, chin, espérenme un segundo, porque hice algo mal. Ahí está. Si cada vez que das una epsilon, tú puedes, bueno, perdón, continúa en P, ¿no? Entonces, acuérdense que este P es un punto que está en el dominio y entonces algo es continuo en P. Si cada vez que das una epsilon, eso te da una bolita aquí en el codominio, existe una delta, la epsilon a ti te la dan, la delta tú la tienes que dar, de tal manera que si te tomas algo en el dominio que está cerquita de P en menos que delta, entonces sus imágenes están cerca en menos que epsilon, ¿no? Y ya habíamos hablado de esto, y bueno, habíamos dicho que una función es continua, si es continua en cada uno de los puntos del dominio, y una cosa que observamos el día de ayer, o bueno, que traté de observar yo el día de ayer, era que esta definición de continuidad depende de dos cosas, ¿no? Del punto, bueno, primero, de la epsilon que te dieron al principio y del punto en el que estás parado en el dominio, ¿no? Y habíamos dicho que la continuidad uniforme lo que quiere es una propiedad fuerte, quiere hablar de una delta que no dependa de dónde estés parado en el dominio. Y luego hicimos un par de ejemplos. El primero fue una recta. Y bueno, quiero decir un par de cosas de estos ejemplos para enfatizar más o menos lo que vimos ayer. La primera cosa que quiero decir es que, bueno, probamos ayer que esta recta, esta función 3x más 2, es continua, ¿no? Y de hecho, no sé si lo dije, pero lo voy a decir ahorita, observamos también que la delta no depende de la epsilon, ¿no? En este caso particular, esta delta sirve para cualquier punto del dominio, ¿no? No necesitas, o sea, en realidad la delta no tiene nada que ver en dónde estés parado. Y entonces, como observación particular, lo que quiero decir en este momento es que esta función es uniformemente continua. Tenemos aquí 3x más 2, ¿no? Luego hicimos este ejemplo de x cuadrada y bueno, también probamos que la función es continua y bueno, hicimos las cuentas, bla, 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 y nos dimos cuenta que cuando nos dan la epsilon, nosotros tenemos que tomar la delta de esta forma, ¿no? Y luego aquí en azulito, hice la observación de que o sea, que la delta, en este caso particular, depende de ambas cosas, ¿no? Depende de la epsilon y también depende de dónde estés parado, ¿no? Así también hicimos esta observación de que si P es muy grande, entonces este denominador es muy grande y por lo tanto la epsilon va a tener que ser muy pequeño, ¿no? Tiene que ser muy pequeña para que funcione en la definición de continuidad. Y entonces como que nos da la impresión de que esta función no es uniformemente continua, es decir, la misma delta no sirve para todo, no sirve para todos los puntos del dominio, ¿no? Eso es las observaciones que queríamos hacer. En el primer ejemplo parece que la delta sí sirve para todos los puntos del dominio. En el segundo ejemplo parece que la delta sí tiene que cambiar cuando cambies de punto, ¿no? Y bueno, y usando esa filosofía, definimos formalmente qué significaba que una función fuera uniformemente continua, que una función sea uniformemente continua. Y entonces lo escribí aquí y lo recuerdo. Si tienen una función de los reales en los reales, bueno, del condominio A, decimos que f es uniformemente continua. Si cada vez que a ti te dan una epsilon, tú puedes encontrar una delta de tal manera que si X y Y están en el dominio y distan menos que delta, entonces sus imágenes distan en menos que epsilon. Y entonces, con esta definición, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que las funciones que son uniformemente continuas, dada la epsilon,
la delta que tú encuentras para un punto te debe de funcionar para todos los puntos, ¿no? Eso es esencialmente lo que dice la definición. Y entonces, pues yo ayer terminé diciendo que uno debía de hacer dos observaciones acerca de esta nueva definición, ¿no? La primera observación que uno debería de hacer es que las funciones uniformemente continuas en particular son continuas. Y bueno, como uno no solo debe decir las cosas, las debe de probar, pues aquí puse mi prueba, ¿no? A ver, la voy a decir rápidamente. Alguno de los puntos X y Y, espérenme, según yo abrí el chat. Uriel nos pregunta si los puntos X y Y deben de estar fijos o no. No, aquí no hay ningún punto fijo. O sea, son dos puntos en el dominio. Pueden estar donde tú quieras, pero sí tienen que estar cerquita, ¿no? Y entonces, esa es como una otra diferencia acerca de las definiciones, ¿no? Cuando hablas de continuidad en el punto P, fijas P, y como que el otro es el que se mueve alrededor de P, ¿no? En este caso no estás fijando nada, estás tomando dos puntos en el dominio que están cerca y bueno, te garantiza, si la función es uniformemente continua, está garantizado que sus imágenes van a estar cerca en el codominio. No sé si con eso ya contesté tu pregunta, Uriel. No, Sí, no, hay muchas gracias. puntos, no hay puntos fijos en esta definición de uniformemente continua, ¿no? Y bueno, como dije, uno tendría que observar que las funciones uniformemente continuas también son, bueno, son continuas, ¿no? O sea, ser uniformemente continua es una propiedad más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte que la continuidad. Y entonces, pues aquí puse la prueba, la podemos repasar rápidamente. Si tú quieres probar que una función uniformemente continua es continua, entonces dices, pues a ver, ¿qué tengo que probar? Pues que es continua en cada punto del dominio, ¿no? Entonces me tomo un punto en el dominio, que fue lo que hice aquí, ¿no? Y luego me echan mi épsilon, ¿no? Y ya que tengo el punto en el dominio y la épsilon, yo tengo que decir quién es la delta. Bueno, la continuidad uniforme me asegura que existe una delta que tiene esta propiedad, ¿no? Que si X y Y están en el dominio y distan menos que delta, entonces sus imágenes distan menos que épsilon, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la delta que me funciona para la continuidad en P? Pues la misma delta que me dio la continuidad uniforme, ¿no? Digo, pues, considere usted la misma delta. Y entonces uno puede concluir que si X está en el dominio y dista de P en menos que delta, pues en particular, si X está en el dominio, como P también estaba en el dominio, pues ya tengo X y P, que son dos puntos en el dominio. Y ellos distan en menos que delta, entonces ya cumplen esta parte de aquí, ¿no? Son dos puntos en el dominio que distan en menos que delta. Entonces yo sé que sus imágenes tienen que distar menos que épsilon, ¿no? Y por lo tanto, F es continua en P. Y como P era un punto arbitrario del dominio, pues acabo de probar que efectivamente la función es continua, que toda función uniformemente continua es continua. ¿Sí alguna pregunta acerca de la prueba? Es solo una observación. Si ven, la prueba es inmediato de la definición, no hay que hacer nada, absolutamente nada más que hacer un par de observaciones. Y entonces, bueno, cuando uno se da cuenta de eso, dices, pues, ¿qué onda con el regreso, no? O sea, ¿será que nomás nos estamos haciendo tontos y que ser uniformemente continua es lo mismo que ser continua? Y entonces dices, no, ¿verdad? ¿Por qué dices que no? Pues porque ya para eso hicimos todas las ideas de ayer y dices, a ver, pues regresemos al ejemplo 2, ¿no? X cuadrada, que claramente es continua, no solamente claramente es continua, lo probamos. Y suena a que no es uniformemente continua, ¿no? Suena, ¿por qué suena que no es uniformemente? A ver, ¿por qué dirían ustedes que no es uniformemente continua? Pues ya lo dijimos varias veces. Ajá, Por lo que dime. vimos ayer del cuadrito, ¿no? Pues sí, por lo que vimos ayer del cuadrito, por lo que dijimos hoy, ¿no? Por lo que dijimos hoy, que la delta depende del punto donde estés parado, ¿no? Parece que para esta función x cuadrada, la delta sí depende de donde estés parado, ¿no? Ya habíamos dicho un ejemplo
La delta que funciona para el cero seguramente no te va a funcionar para 10 millones. Cosette Sofía nos pregunta cuál es la diferencia entre continuidad y continuidad uniforme. No me acaba de quedar claro visualmente. Este, visualmente, este, no sé qué contestarte por lo de visualmente, Sofía, pero mm, mm, esa es una buena respuesta. A ver, voy a tratar de decirlo visualmente. Espero que más o menos te quede claro, pero para eso necesito hacer un dibujo, ¿no? A ver, voy a hacer un dibujo aquí de esta recta que se llama 3x más 2, ¿no? Chin, un segundo, a ver si me sale el dibujo. 3x más 2 es la recta que pasa en cero vale 2, ¿no? Cero vale 2. Digamos que ese es 2. Digamos que por aquí está el 1, entonces este es 2, y entonces, y en otro punto de esa recta, en cero vale 2 y en, no sé, en -1 vale, ay, no sé qué otro punto poner. En uno vale 5, ¿no? 3, 4, 5. En uno vale 5. Y entonces, si no te molestas mucho conmigo, la recta se va a ver más o menos así. Espero que me salga. Chino, me salió. Qué triste. A ver si puedo dibujar una línea más o menos recta. Bueno, esa es más o menos recta, ¿no? Espero que no se moleste mucho conmigo. A ver, vamos a dibujar este cuadrito, ¿no? Este cuadrito que a lo mejor no les ha quedado muy claro cómo es esto del cuadrito, pero voy a tratar de dibujarlo, ¿no? Ya que hay un punto acá. Y entonces tú dices, mira, yo digo, o sea, tú me echas la épsilon, ¿no? Esa es como la primera cosa que tú me dices. Tú me tienes que decir quién es épsilon. Ah, pues épsilon es esto, ¿no? Estoy pensando que épsilon es como la altura del cuadrito. Y yo te tengo que dar una alta que funcione, pues depende de en qué contexto estés. Si estás en el contexto de continuidad, este, si estás en el contexto de continuidad en un punto, tiene que funcionar solo para ese punto. Si estás en el contexto de continuidad uniforme, tiene que funcionar para todos los puntos. Y entonces yo digo, a ver, pues yo propongo como delta, ¿no? Otra vez lo voy a decir rápido. Epsilon es como el lado, delta es como lo de abajo, ¿no? Y entonces dices, ¿qué onda? ¿Será que esta delta funciona para toda, o sea, para todos los puntos del dominio? Y entonces checar que la delta funciona para todos los puntos del dominio regularmente es una monserga, y por eso estoy tratando de darles esta representación más o menos gráfica, ¿no? Porque dices, a ver, yo doy esas elecciones para epsilon y delta, parecen medio arbitrarias, pero no son tanto, ¿eh? Porque fíjense que yo sé que si epsilon vale algo, la delta tiene que valer como epsilon entre 3, ¿no? Y eso es más o menos lo que estoy haciendo en mi cuadrito, que la delta sea como la tercera parte de mi epsilon. Aunque no está tan bonita mi delta, pero espero que sí se puedan dar una idea de lo que estoy tratando de hacer. Y entonces dices, a ver, yo tengo que checar que esta epsilon sirve perdón, que la delta sirve para todo punto del dominio. Y entonces habíamos dicho ayer, no sé si se acuerdan, esta idea de que si tú estabas, o sea, si tenías un punto aquí, como a esta altura, a la altura de esto, y un punto que se salía por arriba, digamos a esa altura, entonces si nomás te fijas en cuánto distan en altura, pues ya van a distar mucho, ¿no? O sea, uno que esté aquí en el centro y uno que esté aquí arriba, pues distan más que epsilon, porque estoy pensando que mi epsilon es como la mitad del cuadrado, ¿no? Sí, está bien, ¿no, jóvenes? Y entonces dices, pues si tengo un punto que se sale por arriba por esta tapa o por esta tapa de abajo, estos en altura van a distar pues mucho, ¿no? Digámoslo así coloquialmente. Y entonces pongo mi cuadrito acá, y entonces lo voy a poner en cada uno. Ay, ching, me fui demasiado. Pongo mi cuadrito
aquí en cada uno de los puntos del dominio y digo, fíjate que para ese punto del dominio sí funciona, ¿no? Nada se sale ni por arriba ni por abajo. Y lo voy moviendo, ¿no? Y nada se sigue saliendo por arriba y por abajo. Se salen siempre por los extremos, por los lados, ¿no? Y entonces eso quiere decir que puntos cercanos no se alejan mucho en alturas, ¿no? Acuérdense que las F son como las alturas de los puntos, ¿no? Las imágenes, las gráficas. Y entonces dices, pues esto pues funciona bien, ¿no? Y como dice Canek, eso funciona bien porque la gráfica no está creciendo muy rápido, ¿no? O sea, si la gráfica creciera muy rápido, entonces no funcionaría tan bien. Y me paso al siguiente dibujo. Y entonces aquí ya teníamos nuestro cuadrito y la. Voy a tener que quitarlo de ahí. Espérenme a ver si lo puedo hacer. Voy a quitar mi cuadrito de ahí. Ay, ching, no puedo. No sé por qué no puedo, pero bueno, algo estoy haciendo mal. Ching, no puedo quitar mi cuadrito. A ver, me voy a hacer más grande. Ya lo quité. Y entonces digo, a ver, ahí está mi cuadrito, ¿no? Piensa otra vez que tienes un punto ahí en medio y fíjate que cuando tú empiezas a mover este cuadro, dices, aquí en cero estoy bien, ¿no? O sea, cuando estoy en cero, la función no se sale ni por arriba ni por abajo, ¿no? Y eso significa que los puntos que están cerca del cero, sus imágenes también están cerca de la imagen del cero, que en este caso es cero, ¿no? Y me empiezo a mover y digo, pues aquí voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, pero ya que estoy por acá, por el 2 ya no estoy tan bien, ¿no? Porque hay puntos que se salen por arriba y también por abajo, de hecho. Y entonces esos puntos están cerca, o sea, piensa en algo de este estilo, lo voy a dejar ahí un ratito. O sea, este es el punto que me está interesando. Por aquí hay alguien cerquita que su imagen ya se fue muy lejos, ¿no? Y entonces dices, pues ahí ya no es uniformemente continua. Y sí, en este caso, la X cuadrada, lo que pasó es que creció muy rápido, ¿no? Creció muy rápido la función y por eso me estoy empezando a salir por arriba y por abajo. Híjole, no sé si eso responde tu pregunta, Sofía. A ver, vamos a leer la de Gael. Dice, si encontramos un rectángulo de largo delta y altura epsilon tal que nuestra gráfica se quede encerrada sin que se salga de las tapas de toda la función sería uniformemente continua si ese mismo rectángulo sirve para cualquier región de la gráfica que estudiemos. Exactamente, Gael, eso es lo que estoy tratando de decir y Canek nos dice que exactamente sí. Y para demostrar que el ejemplo 3x más 2 es uniformemente continua, se procede como si se demostrara que fuese continua, quiero decir, si sería el mismo proceso. Sí, formalmente sí, de hecho, una de las cosas que creo que podemos observar y que sí quería observar en la prueba es que esencialmente lo que está escrito aquí es la prueba de que la función 3x cuadrada es uniformemente continua, ¿no? Porque de hecho, P no tiene o sea, P no juega ningún papel crucial en la prueba, ¿no? O sea, si yo pongo aquí, mira, lo voy a tratar de decir rápido, espero que se entienda. Si yo me olvido de esto y aquí pongo una Y, 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 yo digo, pues tú échame epsilon, yo te digo que delta igual a epsilon sobre 3 funciona y entonces tú me dices, ¿por qué? Pues fíjate que si te tomas dos puntos, X y Y, que disten en menos que delta, entonces sus imágenes por lo de arriba distan en menos que 3 delta, que es 3 epsilon sobre 3, que es epsilon. Y ahí está escrita la prueba de que es uniformemente continua nomás cambiando el P por Y, ¿no? Y ni siquiera tendría que cambiarlo, nomás lo estoy cambiando para que quede como en la definición, pero de hecho lo que estoy diciendo es que nomás habría que borrar esto y esa sería la prueba de que la función 3x más 2 es uniformemente continua, contestando la pregunta de Vania. Sí, Vania, Sofía nunca nos contestó si con eso le quedaba claro o no. Perdón, es que no había escuchado. Sí, con eso quedó más claro. Gracias.
Pero bueno. Y entonces, a ver, una observación que hizo Canek, que es que crece muy rápido, ¿no? La función x cuadrada, ¿no? Eso es como una observación que hizo Canek. Y entonces, pues eso nos lleva a nuestro primer teorema del curso. Vamos a escribirlo, ¿va? Este, ¿Cómo lo escribo? A ver, déjenme ponerlo aquí. Proposición. Ay, no es cierto. Perdón, Canek, no voy a, voy a decir algo más, porque aquí hay una segunda observación, ¿no? Antes de pasarme al primer teorema del curso, es la observación de que el regreso de la afirmación uno no es cierto, ¿no? Y habíamos dicho que parece ser, o nuestra intuición nos dice, o todo lo que el trabajo que hemos hecho nos dice, que la función x cuadrada es continua, lo probamos, y parece ser que no es uniformemente continua, ¿no? No es uniformemente continua porque ya habíamos dicho y explicado varias veces que parece ser que la delta sí depende de donde estés parado, ¿no? Pero eso de parece ser, pues no es más que una opinión, no es una prueba, ¿no? Y entonces, como Vania preguntó, ¿y cómo se probaría formalmente que de verdad la función x cuadrada no es uniformemente continua? Yo sí hice una prueba aquí abajito, ¿no? Entonces, bueno, si nos preguntamos, ¿será que las funciones continuas son uniformemente continuas? La respuesta es no. ¿Y cómo sabes que no? Pues habría que ver el ejemplo 2, pero para una prueba formal, acuérdense que uno tendría que negar la definición de ser uniformemente continua, ¿no? Y entonces la definición dice, para toda epsilon yo puedo encontrar una delta, ¿no? Que cumple bla, bla, bla. Y entonces, si yo quiero probar que la función x cuadrada no es uniformemente continua, yo les tengo que dar una epsilon de tal manera que para toda delta yo me pueda tomar dos puntos en el dominio que estén cerquitas en menos que delta, pero sus imágenes no estén cerca en menos que epsilon, ¿no? Y aquí está la prueba formal, la voy a decir más o menos rápido. En realidad no me interesa mucho la prueba formal, pero pues siempre hay que decirle a un matemático y también a los que no son matemáticos que si hacen una afirmación deberían de ser capaces de probarla, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo sabes que la función x cuadrada es continua? Pues ya lo probé en la página anterior. ¿Cómo sabes que no es uniformemente continua? Pues porque si tú te tomas una epsilon mayor que cero, puedes observar este punto. Este es un número real, ¿eh? El número real n más 1 entre n. Es un número real, ¿no? ¿Cuántos? O sea, no sé, o sea, por cada número natural hay uno de estos. No estoy diciendo, considere para cada n el número n más 1 entre n. En otras palabras, estoy considerando el 1 más 1, que es 2, y luego el 2 más 1 medio, que es el 3 medios, ¿no? Y luego el 3 más 1 tercio, que ya no sé cuánto es eso, 10 tercios, supongo. Y así, sí, sí me estoy explicando, hay una cantidad numerable de esos, o sea, son muchos números, ¿va? Pero fíjense qué propiedad, bueno, ¿cuánto dista n de n más 1 entre n? Pues si uno hace esta resta, lo que obtiene es el valor absoluto de menos 1 entre n, que en realidad es 1 entre n, ¿no? ¿Sí me estoy explicando o no? A lo mejor sería bueno que hiciera un dibujo. Lo voy a decir rápidamente por acá. Sí voy a hacer un dibujo. A ver, estoy considerando números reales, un montón de números reales, de hecho. Voy a tratar de hacerles un dibujo para que no se les haga tan raro lo que estoy haciendo. Ahí está su recta real. Ay, ching, ahí está su recta real. Por aquí voy a poner el cero. Y fíjense, los números que estoy considerando los voy a pintar en azul, ¿eh? ¿Listos? Estoy considerando al n, o sea, no sé, voy a poner por aquí el 1, ¿no? El 1 y luego le estoy sumando 1, ¿no? O sea, son dos, en realidad, son como parejas de números. Este sería el 1 más y este sería el 1 más 1 entre 1, ¿no? Y luego la siguiente pareja sería el 2, lo voy a pintar por aquí encimita, más un medio, ¿no? Que sería 3 medios. O sea, la siguiente pareja serían estos dos. ¿Sí está bien o no?
La siguiente pareja sería el 3, que está por acá, el 3. Esta sería la siguiente pareja. A ver, si quieren los voy a poner así como apareados, ¿cómo se dirá eso? Esta es una pareja, esta es otra pareja. Luego el 3 iría con el 3 más un tercio, ¿no? Y entonces uno dice, pues es que la siguiente pareja ya se van a ir acercando, ¿no? Como más. Y el 4 que estaría por acá, iría con el 4 más un cuarto, ¿no? Sí, ya nos puedo pintar también porque ¿se entiende lo que estoy haciendo, jóvenes? ¿O no? Y luego sería el quinto, el 5 con el 5 más un 5, ¿no? Y más un quinto, perdón, lo estoy diciendo medio feo. Tienen que decirme si se entiende lo que estoy haciendo porque si no, no, ya no puedo seguir. Quiero considerar esas parejas, ¿va? ¿Qué me pueden decir de las parejas? Cuando la n crece, ¿qué pasa con esas parejas? Se acercan. Se van haciendo, su distancia se va haciendo cada vez más chiquita, ¿no? Y eso es lo primero que quiero notar. O sea, si n crece, que es lo que escribí aquí, si n crece, pues la distancia entre n y su pareja es 1 entre n, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces dices, pues si me voy a 10 millones, pues 10 millones más 1 entre 10 millones ya van a distar bien poquitito, ¿no? ¿Sí está bien o no? Pues aquí tengo puntos que distan bien poquito, ¿no? Sí, esa es la primera observación. Todo el mundo está de acuerdo conmigo que si quiero una pareja que diste muy poquito, pues solamente tengo que irme con n muy grande, ¿no? Y ya obtengo una pareja de números que dista muy poquito. Esa es como la primera observación. ¿Sí? Y entonces yo digo, ahora fíjate en sus imágenes de las parejas bajo x cuadrada, ¿no? Me estoy fijando en las imágenes de las parejas bajo la función x cuadrada. Y eso no es, pues eleva el primero al cuadrado y eleva el segundo al cuadrado, ¿no? Y ve cuánto distan. Eso es lo que estoy diciendo en el segundo renglón. Y entonces si elevas este al cuadrado y elevas este al cuadrado, pues obtienes esto, ¿no? N cuadrada y luego menos n cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, que es 2, menos el cuadrado del segundo, si está bien. Obtienes esto, ¿no? Cuando haces las cuentas, espero que todo el mundo lo vea. Y si ya te pones, y si ya te pones a eliminar cosas, aquí me equivoqué, aquí debería de haber quedado 2 más 2 entre n cuadrada, ¿no? ¿Sí está bien o no? ¿Y cuánto distan este monito de su pareja cuando los mando bajo la función? ¿Cuánto distan sus imágenes? Debería yo de haber dicho. Distan más grande que 2, ¿no? A ver, ¿qué estoy escribiendo aquí? Solo quiero que se queden con esta idea. Estoy dándote parejas de números, este y este, que están cerquita. ¿Qué tan cerquita están? Pues tan cerquita como tú quieras. O sea, si los quieres cerquita a un medio, pues te vas a 2. Si los quieres cerquita a un tercio, pues te vas a 3. Si los quieres cerquita a 1 sobre 10 millones, pues te vas a 10 millones, ¿no? Y o sea, los puedo tomar tan cerquita como yo quiera, pero sus imágenes siempre distan 2, ¿no? Y es lo que estábamos diciendo hace rato, que hay puntos cerquita que distan mucho y entonces la función, aunque es continua, no puede ser uniformemente continua, ¿no? Porque si ya fijas la delta y te vas lo suficientemente hacia la derecha, vas a encontrar dos puntos que distan menos que delta, pero sus imágenes distan más que uno, ¿no? No sé si se entiende, jóvenes, díganme. Una pregunta, profe. Dime. Entonces, por ejemplo, aquí damos una delta, entonces la delta es igual a 1. Y sin importar perdón, damos una epsilon, la epsilon es igual a Ajá, 1. sí, Entonces, sin importar la delta que nosotros demos, pues ajá. nosotros, supongo que un poco como por arquimediana, siempre podemos tener este 1 sobre n para decir que estos números están a una distancia más chiquita que la delta que nos hayan dado y de esa manera lo garantizamos para toda delta. Exactamente, sí, o sea, acuérdate que la definición dice para toda delta, ¿no? Y entonces tú dices, pues yo te propuse la epsilon, es 1. Y tú tienes que probar que para toda delta no funciona. Efectivamente, lo que haces es decir, pues
tú échame la delta. Yo con la propiedad arquimediana te doy dos números, bueno, te doy una n que uno entre n sea menor que delta, ¿no? Y luego ya con esa n encuentras dos números que distan menos que uno entre n, estos dos, la pareja correspondiente, que distan menos que uno entre n, por lo tanto distan menos que delta, y sus imágenes distan dos, ¿no? Es lo que estoy probando. Bueno, más que dos, poquito más que dos. Sí, o sea, lo que dijiste está perfecto. No sé si había una pregunta, pero bueno. Solo Tú era para ver dime. si lo había entendido. Sí, sí, lo que dices eso está perfecto. Y ese sería el argumento completo de que hay funciones continuas que no son uniformemente continuas. O sea, el x cuadrado es un ejemplo, ¿va? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta acerca de eso, jóvenes? Díganme, porque si no yo me sigo y ya no pueden preguntar. Bueno, entonces voy a seguir. Ahora sí, Canek nos hizo la observación de que parece que la función crece muy rápido, ¿no? Canek, eso nos habías dicho. Y entonces, como que si una función no crece muy rápido, debería de ser uniformemente continua, ¿no? Y entonces yo les pregunto, nomás por preguntar, ¿qué determina o con qué se mide el crecimiento de una función? Con la derivada. La derivada. Con la derivada, ¿no? Y entonces eso dice nuestro siguiente teorema. Entonces, sean f una función que va de un dominio R a R y m un número más grande que 0 que cumple que para toda x en A, ¿cómo se escribe eso? El valor absoluto de la derivada de x es menor o igual que m. Ajá. O sea, tienes una función de tal manera que su derivada está acotada. Eso es lo que estoy escribiendo ahí, ¿no? Formalmente. Pero es que me escriben algo en el chat. Déjenme escribir el teorema y ahorita ver el chat. Tienes una función que su derivada está acotada. Eso significa que su crecimiento está como acotado. No sé si me explico. En particular, las funciones, las líneas, las rectas, tienen esta propiedad. Ahorita hablamos más de eso, ¿no? Entonces, la conclusión es que f es uniformemente continuo. Espérenme un segundo, déjenme regreso al chat. Y entonces Pedro nos pregunta que para una función uniformemente continua, dos pares de XY que tienen la misma epsilon, tienen que tener la misma delta. No estoy entendiendo tu pregunta, Pedro, pero yo diría que es al revés, que dada la epsilon, si tú puedes encontrar un par, o sea, bueno, las funciones uniformemente continuas te dan la epsilon y tú tú obtienes la delta. Y ya que obtienes la delta, cualquier par que, que disten menos que delta, sus imágenes miden menos que epsilon. Chin, ya no sé si te estoy confundiendo más o no, Pedro. Tienes que decirme algo porque si no siento que no te estoy contestando. No entiendo tu pregunta, pero más bien lo que pasa es, te dan la epsilon y la continuidad uniforme te asegura que hay una delta, y ya que tienes la delta, puedes tomarte pares, y todos esos pares los puedes mover, pues, por donde tú quieras, siempre y cuando que garantices que distan menos que delta, sus imágenes no se pueden separar mucho. Y eso es exactamente la idea del cuadrado, ¿eh? O sea, la idea de estar moviendo el cuadrado es, te dan la epsilon, te dan la epsilon, obtienes la delta de la continuidad uniforme, y entonces ya puedes ir moviendo en el dominio, mueves tus puntos, y no importa cómo lo muevas en el dominio, tus puntos siempre y cuando estén cerquita, las imágenes no se pueden separar mucho, ¿no? Y por eso es la idea del cuadrado. Si está cerquita abajo, no puedes estar muy separado en la otra coordenada. Bueno, Pedro no nos dice nada. ¿Qué onda, Pedro? ¿Sí te contestamos o no te contestamos? Dice que sí. Entonces, bueno, vamos a seguir.
Ya nos centramos así en esta proposición que dice que si una función de los reales en los reales, bueno, del A en los reales, tiene derivada acotada, entonces es uniformemente continua, ¿no? Habíamos ya otra vez, Canek nos había dicho que como que no tenía que crecer muy rápido la función, ¿no? Que era más o menos lo que pasa en x cuadrada. Y entonces, ¿cómo acotas el crecimiento de la función? Pues si la derivada es acotada, pues la función no puede crecer muy rápido, ¿no? Por cierto, como les había dicho hace ratito, este teorema, o sea, la idea de este teorema que nos acaba de decir Kamek, es más o menos la idea de lo que pasa en una recta, ¿no? Acuérdense que la derivada de una recta es una función constante, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. La derivada de 3x cuadrada es 3, ¿no? Y entonces la derivada siempre está acotada. ¿Por quién? Por 3, ¿no? O sea, no crece así locamente, pues, o sea, el crecimiento está acotado, y entonces, otra vez lo que dice el teorema, nada más para darnos una idea, no sé, geométrica o intuitiva de qué está diciendo este teorema, es que si la función no crece mucho, bueno, no crece muy desproporcionadamente, entonces la función tiene que ser uniformemente continua, como pasa en las rectas y como no pasa en x cuadrada, ¿no? Bueno, ya dije bastante, espero que todo el mundo más o menos se quede una idea de qué dice esta proposición. ¿Y cómo se prueba? Era con este teorema de que entre dos puntos hay una... si es continuo de A a B, entonces hay un punto entre A y B, de tal manera que la derivada en ese punto C es igual a la pendiente entre esos dos. Y pues ahí ya tenemos una relación entre la derivada y la distancia entre dos puntos. ¿Y cómo se llama ese teorema? Ya puse las iniciales, ¿eh? Teorema del valor medio. No me acordaba. El teorema del valor medio. A ver, ¿qué dice el teorema del valor medio? ¿No? Dice que si tienes una función que sale del intervalo a b y entra a los reales, ¿qué se le pide a esta función? Si f es una función continua, ¿no? Se le pide en el intervalo a b, ¿no? Y se le pide que sea derivable o diferenciable en el intervalo abierto, ¿no? ¿Sí o no? Si tienes eso, entonces tú puedes concluir, bueno, sabes que existe un punto entre A y B de tal manera que, así que f' de C es exactamente esta pendiente, ¿no? Que ya lo escribí mal. F de A menos f de B entre... Ay, lo escribí mal, creo que lo dije bien y lo escribí mal. F de B menos f de A entre B menos A, ¿no? Y entonces ahí está el teorema del valor medio. ¿Y cómo se usa el teorema del valor medio? ¿Cómo se usa el teorema del valor medio, jóvenes? Díganme. ¿Me van a decir algo o no? Porque si ya sabemos que esto, que va a existir esta derivada f', también sabemos que va a ser más chiquita que m, o sea, esa derivada está acotada. Ajá. Bueno, a ver, vamos fijando ideas, ¿no? Yo quiero probar que esta es uniformemente continua. Entonces, pues lo primero que me tienen que dar me van a dar una épsilon, ¿no? O sea, me tienen que dar una épsilon. Y lo que yo tengo que hacer es encontrar la delta, ¿no? Pero acuérdense que la delta, bueno, si quieren que escriba aquí lo que tengo que hacer, bueno, lo voy a escribir, ¿no? Lo que tengo que demostrar es que existe una delta que cumple tal que si X y Y son puntos en el dominio y su distancia es menor que delta, entonces yo puedo concluir que la distancia de sus imágenes es menor que epsilon, ¿no?
Eso es lo que yo tengo que hacer, ya lo puse en rojito, entre paréntesis, y entonces digo, fíjate que lo que tengo que acotar es esto, ¿no? Ya me dijeron además que tengo que usar el teorema del valor medio, ¿no? Y entonces tú dices, chin, ¿dónde aparece una cosa como esta en el teorema del valor medio? Y entonces dices, pues a ver, pues vamos viendo, ¿no? Entonces uno dice, a ver, voy a pintar los números reales por acá. Chin, ya no sé dónde los quiero pintar. Voy a pintar unos números reales nomás para hacer un dibujito, porque acuérdense que a mí me gustan los dibujos. Y entonces dices, bueno, pues yo se lo quiero aplicar a 2 puntos en el dominio, ¿no? Entonces digo, pues quién sabe dónde estén los puntos en el dominio, pero los voy a pintar en algún lado, ¿no? Yo quiero saber qué onda, o sea, quiero tomarme un X y un Y, que en teoría deberían de estar como cerquita. La delta, acuérdense que yo la doy, entonces yo tengo que saber dónde está la delta, y quiero que si yo me aseguro que X y Y están cerca, las imágenes no se me disparen mucho, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues ¿a quién le tendría yo que aplicar este teorema del valor medio? Pues le tendría que aplicar este teorema del valor. Habla de un intervalo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el intervalo pues, que uno se le ocurre cuando ve el dibujo? Pues el único intervalo que tengo es este, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué más, jóvenes? Por cierto, aquí me hace falta una cosa, ¿eh? ¿Cómo saben que todo el dominio de, que todos esos puntos están en el dominio de A? Chin, de hecho, aquí creo que debería de decir yo una cosa más acerca de este teorema. Este de aquí, este A, debería de ser un intervalo, ¿no? Porque si no, todo lo que voy a decir no es cierto. O sea, tengo que suponer además que ese A es un intervalo. Ahora sí. A ver, me tomo X y Y como yo los quiero hacer cerquita y entonces digo, a ver, como A es un intervalo y X y Y están en A, entonces todo lo rojito está en A, ¿no? Porque acuérdense que los intervalos, o sea, voy a pintar A, no sé, de alguna forma, o sea, A está por ahí, ¿no? Es un intervalo, acuérdense, y me estoy tomando X y Y en A, entonces cuando me fijo en el intervalo XY, pues ese es un intervalo, ¿no? Y otra cosa que quiero hacer es aplicarle el teorema del valor medio a alguien. ¿A quién se lo tengo que aplicar? Esa es la pregunta, jóvenes. Apúrenle que si no nos podemos ir al sándwich. A 2 puntos cualesquiera en el intervalo. No, al intervalo XY, ¿no? A ver, vamos a decir, de hecho lo dijeron en el chat. Y sí, al que hay que aplicarle el teorema del valor medio es al intervalo XY. Y entonces habría que preguntarnos si el intervalo XY cumple todas las hipótesis del teorema del valor medio, ¿no? Y entonces, a ver, voy a hacerme esa pregunta y me la voy a contestar en este momento. Tengo este intervalo, tengo una función definida en este intervalo, pues sí, porque todo el intervalo ya habíamos dicho que está contenida en A, entonces la f sí está definida en todo el intervalo. ¿Es continua? ¿Es diferenciable? Esa es la pregunta que uno debería de hacerse. Y entonces se va a las hipótesis y dice, aquí dice que para cualquier punto en A, la derivada es menor que m, ¿no? O sea, en particular me está diciendo que la función se puede derivar en cualquier punto de A, ¿no? Y eso me dice que la función es diferenciable en todos los puntos de este intervalo rojito, ¿no? Y entonces sí tengo las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces puedo aplicar el teorema del valor medio, ¿no? Y entonces voy a empezar a escribir ahora sí la prueba formal. ¿Listos? Bueno, puedo aplicar y puedo aplicar por el teorema del valor intermedio a ese intervalo, porque ya dije que sí, la función es diferenciable en todo ese intervalo. Y entonces yo sé que existe un C adentro del intervalo XY, los extremos en este caso son X y Y, que cumple que F' en C es lo mismo que F de Y menos F de A, y todo esto dividido, ya ven, lo dije mal, F de X y todo esto dividido entre Y menos X, ¿no? Esa es como la hipótesis que tengo. Sí, ahí vamos todos, no he dicho nada muy extraño, jóvenes. Díganme.
Esa es la primera cosa que tengo que observar. Esto me lo da el teorema del valor intermedio, ¿no? Entonces mi prueba debería de empezar así. Por el teorema del valor intermedio, yo sé que existe esta C de tal manera que eso se cumple, ¿no? Pero además mi hipótesis es que la derivada siempre está acotada por este número m, ¿no? Y entonces voy a empezar a escribir algo, ¿listos? Entonces, la derivada está acotada por ese número m. Entonces, en particular, como C es una cosa que está en el intervalo XY y yo sé que todo el intervalo XY está en A, yo sé que en particular la derivada de C es menor o igual que M, ¿no? Pero ¿cómo se llama la derivada de C? Pues la derivada de C, por lo que dice acá arriba, por lo que dice acá arriba, se llama f de y menos f de x, todo dividido entre y menos x, ¿no? Y entonces yo tendría que el valor absoluto de ese cociente es menor o igual que m, ¿no? Y como el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, de ahí puedo concluir que f de x menos f de y, ay, perdón, lo escribí al revés, aunque creo que no importa, pero lo voy a escribir mejor así, f de x menos f de y en valor absoluto, dividido, ay, lo voy a poner este paso, aunque no me está gustando ponerlo, es menor o igual que eso, ¿no? Y entonces, con todo lo que acabo de decir, puedo concluir que el valor absoluto de f de y menos f de x es menor o igual que m por el valor absoluto de y menos x. ¿Alguna pregunta en todas las cuentas que acabo de hacer, jóvenes? O sea, ¿todo está claro de lo que acabo de hacer? Sí, profe. Díganme. Sí, va. Y entonces, ya acabé. Todo esto que está escrito aquí, ¿se acuerdan que en estas pruebas de continuidad les dije ayer que sus maestros de cálculo les decían, de cálculo 1 les decían, pues haz tus cuentas, ¿no? Y ya que hagas las cuentas, ya vas a saber cómo escoger la delta cuando te da épsilon. Estas son mis cuentas, ya hice mis cuentas. Este, ahora sí ya voy a probar el teorema. Ya voy a probar el teorema. ¿Me dieron la epsilon, sí o no? ¿Se acuerdan? Aquí está en el principio la epsilon, ya me la dieron, ¿no? Esta parte que puse, que circulé en rosa, son como las cuentas que tenía que hacer. ¿Alguien me puede decir quién es la epsilon? Digo, ¿quién es la delta, perdón? Epsilon Epsilon sobre M. M. Epsilon sobre m, ¿no? Y entonces, a ver, listo. Para terminar mi demostración, yo debería decir, si te dan la epsilon, entonces tú define delta como epsilon sobre m, ¿no? Y entonces ya acabaste, porque tienes que, bueno, primero habría que observar que este número es más grande que cero, ¿no? Porque epsilon es más grande que cero, m es más grande que cero, porque creo que así me lo tomé, si ya se acuerdan, así me lo tomé desde el principio, y entonces ese número es más grande que cero, o sea, está bien definido, no tengo ningún problema, no estoy dividiendo entre cero ni nada raro, y ahora sí ya concluyo, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que yo tenía que demostrar, que estaba escrito allá arriba en rojo, tenía yo que demostrar que que si x y y estaban, que si x y y, ajá, ya no sé. Sí, que si X y Y estaban en el dominio y su distancia era menor que delta, entonces yo tenía que poder concluir que las distancias de sus imágenes eran menores que epsilon, ¿no? Y entonces digo, pues, si esto pasa, entonces por mis cuentas de arriba, f de y menos f de x, que es la distancia de sus imágenes, es menor o igual que m por la distancia de x a y, ¿no? Pero yo sé que la distancia de x a y es menor que delta, eso es lo que dice aquí, entonces yo puedo poner aquí un menor y cambiar el valor absoluto de x y y por una delta, ¿no? Pero la delta la escogí de tal manera que fuera epsilon sobre m, entonces tendría m por epsilon sobre m, y las epsilon las m se van y me queda epsilon y ¿no?
mx menos y es conveniente por notación, ¿no? Es que, es que tienes razón, a lo mejor te confunde un poco que aquí decía y menos x y aquí dice x menos y, pero como es valor absoluto, pues puedo cambiarlos, no creo que te cause ningún problema, o sea, ay, ching, lo voy a escribir aquí rápidamente, o sea, arriba tengo y menos x, ¿no? Y abajo tengo x menos y. Pero acuérdate que el de abajo es menos el de arriba, ¿no? Y con valor absoluto, un número y su negativo tienen el mismo valor absoluto. Pero si te molesta mucho, Sofía, lo cambio, tú dime. Es que dice que no entendió mucho el final. Es que, bueno, voy a poner aquí una notita para Sofía, es nada más. En realidad, cuando estoy haciendo esto, pues de aquí, no es otra cosa que m por y menos x. No es exactamente el mismo número porque habría que observar que menos x menos y es exactamente lo mismo que, ahí como lo escribo, que y menos x, ¿no? Y acuérdate que un número y su negativo tienen el mismo valor absoluto. Este número y esto, o sea, de aquí adentro es x menos y y menos x es su negativo, entonces los dos tienen valor absoluto y por eso lo cambié. No, no, sí entiendo por qué se cambió. Bueno, ya no sé, ya puse la notita, creo que este es un buen momento para hacer las siguientes dos preguntas. ¿Alguna duda acerca de esta demostración, jóvenes? Ya no, gracias. Ok. ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? Entonces creo que es buen momento para irnos a echar un sándwich, ¿no? ¿Qué les parece si regresamos a las... ¿de qué regresaremos? Pues a las 3:10, ¿no? Para que... Bueno, a ver, Vania dice que tiene una duda. Dinos, Vania. No es cierto lo que acabas de decir, Vania, porque el jueves no voy a dar clase. El jueves sí van a tener ayudantía. O sea, solo voy a dar clase lunes, martes, miércoles y viernes. Y el jueves sí van a venir sus ayudantes. Pero bueno, creo que esa no era una duda de la clase, entonces ya quedan excusados. Voy a dejar de grabar y nos vemos, como habíamos dicho, a las 12:10, ¿no?
¿Qué creen, jóvenes? Que se me olvidó apagar la grabación. Bueno, pues como se me olvidó detener la grabación, pues ya la dejé ahí corriendo y supongo que es tiempo de empezar, ¿no? Este, nada más confírmenme que todo se oye bien y se ve bien y esas cosas para no tener ningún problema con eso. Sí, va. ¿Se escucha bien? Todo bien. Bueno, entonces, pues este teorema nos dice que, por cierto, es importante, quiero hacer dos observaciones rápidas. Es importante que el dominio de esta función sea un intervalo, ¿no? Si no, la prueba que acabamos de hacer no funciona, o sea, es importante que el dominio sea un intervalo. Y la otra cosa que quería comentar es que, en particular, pues esta proposición nos dice que todas las funciones que son rectas, pues todas las rectas, son uniformemente continuas, ¿no? O sea, se aplicaría porque su derivada es una constante, ¿no? Y entonces está acotada, por supuesto. Y bueno, si saben de una función que tenga derivada acotada, pues automáticamente ustedes saben que es uniformemente continua, ¿ok? Esos son los dos comentarios que quería hacer. Y bueno, nosotros, ¿por qué estamos interesados en la continuidad uniforme? Pues estábamos interesados porque la queremos usar para hacer muchas cosas y entonces, de hecho, nos interesa un teorema muy importante del cálculo, creo. A ver, habíamos dicho que el problema con x cuadrada, no sé si lo recuerdan, el problema con x cuadrada... Profe, envió el audio. A ver, ¿ya se oye mejor? ¿Se fue el audio? Perdón. No, se sigue escuchando igual. ¿Se oye mal? O sea, déjame ver qué. Creo que voy a quitar mis audífonos y voy a usar el audio. Díganme cómo se oye ahora. Ya. ¿Mejor? Bueno, va. Entonces estábamos en que el problema con x cuadrada, habíamos dicho, bueno, pues crece muy rápido, había dicho Canek, ¿no? Ese era como uno de los problemas. Pero crece muy rápido si, bueno, voy a ponerme en la otra página, ¿se acuerdan que cuando dijimos que esta función no era uniformemente continua, nos escogimos parejas de puntos, pero cada vez nos íbamos más o sea, cada vez o sea, si la delta es muy chiquita, para que la continuidad uniforme falle, cada vez te tienes que ir más hacia la derecha. Entonces, una de las cosas que yo comentaba ayer era que x cuadrada, pues por un lado crece muy rápido, pero su dominio es como muy grande, entonces si te vas muy hacia la derecha, pues ya va a haber puntos cercanos que sus imágenes distan mucho, ¿no? Eso es como más o menos lo que nos está diciendo esta construcción que hicimos aquí, ¿no? O sea, si nos vamos muy a la derecha, pues ya podemos hacer tornar la continuidad uniforme, ¿no? Entonces,
Pues el x cuadrada tiene dos problemas, pero yo creo que su principal problema, para no ser uniformemente continua, es que están considerando un dominio muy grande. O sea, si no tuvieran el chance de irse tan a la derecha, a lo mejor sí pueden encontrar una delta que les funcione para todas las épsilons. Bueno, estoy tratando de explicar un poco la motivación de nuestro siguiente teorema. Yo creo que una de las cosas interesantes de x cuadrada es que la continuidad uniforme falla porque nos podemos mover mucho hacia la derecha. Y esa es como la observación que quería hacer. Y entonces voy a poner el teorema que estamos persiguiendo, aunque no lo voy a probar. Bueno, no ahorita, pues. Nada más quiero hablar de él, ¿no? Y entonces, a ver, el teorema dice lo siguiente, ¿no? Ese es el que queremos probar. Va a ser como nuestro objetivo para las siguientes 2 clases. No, espero que no tantas. Y dice que si f sale de un intervalo a b y entra a los reales, si f es continua, o sea, si ustedes se toman una función continua que está definida, que tiene como dominio un intervalo cerrado, entonces aquí sí vas a poder concluir que f es uniformemente continua. O sea, para funciones que están definidas en intervalos cerrados, con continuidad te basta para poder asegurar que es uniformemente continua, ¿va? Y entonces ese es como el teorema que estamos persiguiendo, o sea, queremos probarlo, y va a estar bien, o sea, está chido este teorema, ¿no? Porque lo que nos dice es, bueno, pues, a ver, por ejemplo, pues x cuadrada, voy a poner un ejemplo, x cuadrada ya dijimos que no es uniformemente continua, ya lo tratamos de argumentar de muchas maneras, pero pues porque estábamos tomándola como una función que va de los reales en los reales, ¿no? Ese es como, bueno, ahora que si conocemos este teorema, podríamos decir, bueno, ¿y qué tal si nomás la tomas en el intervalo 0,1? Pues ahí parece que ahí sí vas a poder hacer algo para encontrar una delta que no dependa de dónde estés parado, ¿no? O para el intervalo 0, 100, o para el menos 1, 1, o el intervalo cerrado que más te guste, ahí sí vas a poder hacer algo para poder garantizar esta delta de la continuidad uniforme. Bueno, y entonces, pues está chido porque, bueno, eso es como, está bien, ¿cómo lo digo? Fíjense que restringir el dominio a una cosa muy particular nos va a poder asegurar la continuidad uniforme, y eso es una cosa que es importante. Y tiene que ver con la forma de, pues, o sea, tiene que ver con quién es el dominio de la función. Eso también nos dice esta cosa, ¿no? O sea, la continuidad uniforme tiene que ver con el dominio de la función. A veces, si restringes el dominio, puedes asegurar continuidad uniforme. Dice Diego que es como si le hiciéramos un zoom y se apreciara que crece de forma uniforme. Sí, esa es una forma de verlo. También yo diría que, pues cuando es un cachito, pues ya la uniformidad, o sea, ya se ve más uniforme ese cachito, ¿no? No lo ves tan, o sea, ya no parece que crece tan desproporcionadamente. Pero bueno, son cuestiones de apreciación. Pero sí, Diego, es como si hiciéramos un zoom y ya crece más uniformemente, ¿no? O sea, ya no hay estos picos tan grandes que hay cuando no restringes el dominio. Bueno, y entonces nuestro objetivo es probar ese teorema, y por supuesto vamos a usar una cosa que Humberto nos pregunta si eso es básicamente porque la derivada será acotada. Estoy pensando, déjame pensarlo. No necesariamente, te voy a decir por qué, Humberto. Porque de hecho no estamos pidiendo que la función sea derivable, entonces ni siquiera vas a poder hablar de la derivada. Y puede ser que tuvieras por ahí un pico raro, que
hiciera cosas raras con la derivada, no sé si quiero hablar mucho de eso, y que la derivada no sea acotada, pero que la función siga siendo uniformemente continua. De hecho, ahí, como ves, en el teorema, no habla nada, no habla acerca de la derivada, entonces, pues la función en principio podría ser no derivable, porque como habrás de recordar, hay funciones que son continuas y no son derivables. No sé si eso contesta tu pregunta, Humberto. Ahí dinos para saber. Pero bueno, entonces estaba yo en esto, así. ¿Cómo se prueba ese teorema? ¿No? Esa es como la cuestión que nos deberíamos de preguntar en este momento. Y la primera cosa que yo quiero decir es que se usa una propiedad muy importante. ¿Cuál es? La propiedad del el axioma del supremo, le llama Spivak, ¿no? Creo. Se usa el axioma del supremo y, por supuesto, para usar el axioma del supremo, pues hay que recordar qué dice, que no lo voy a hacer en este momento, pero lo que les estoy recomendando es que se acuerden qué dice el axioma del supremo. Otra cosa que les estoy recomendando es, ¿se acuerdan que el señor Spivak habla de 3 teoremas fuertes, ¿no? Y los prueba. Uno había de recordar cómo es que se prueban esos 3 teoremas fuertes, porque la idea detrás de la prueba es la misma idea para probar este teorema. Pero antes de poder hacer todas estas cosas que les estoy platicando, tenemos que introducir una cosa medio rara, que la vez pasada que se las introduje les costó un poco de trabajo. Espero que esta vez lo haga un mejor trabajo yo. Y entonces... Ay, ¿cómo lo digo? A ver, pues lo voy a definir, ni modo. Dadas epsilon, ya no sé si epsilon y delta mayores que 0, decimos que F es epsilon delta, como en la continuidad uniforme. Ahorita lo pongo. Así lo voy a denotar y perdón, eso que está escrito ahí se lee como epsilon. Ay, no sé si epsilon lleva acento. Delta como en la continuidad uniforme. Este es el concepto importante, lo voy a subrayar aquí, así lo vamos a denotar. Si cumple lo siguiente, si se cumple que, lo voy a poner así mejor, si se cumple que si X y Y son puntos en el dominio, bueno, aquí debería haber empezado con una función de un dominio A, en los reales, ¿no? Si X y Y son puntos en el dominio y su distancia es menor que delta, entonces la distancia de sus imágenes es menor que epsilon. Y entonces, a ver, esto lo voy a... ¿qué voy a hacer? Esperen un segundo, no es que no diga nada, esto lo quiero poner como que es muy importante, entonces lo voy a poner en un cuadro rojo, y esta es la definición importante de hoy. Ya lo puse en un cuadrito rojo, y ahora sí, vamos a poner acá abajo, no sé si acá abajo sea la mejor idea, pero vamos a recordar qué dice la definición de ser uniformemente continua, ¿no? Habíamos dicho que F es uniformemente continua si para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, de tal manera que si X y Y están en el dominio de la función y distan en menos que delta, entonces sus imágenes distan
en menos que epsilon, ¿no? Esta es la definición de ser uniformemente continua y nomás la estoy poniendo aquí abajo de la roja porque quiero que las comparen. Y entonces ahora sí, en lugar de yo hacer la chamba, se las voy a dejar a ustedes. Díganme cuál es la diferencia entre lo rojo y lo azul. Que en la roja. O sea que lo que es el implica lo de azul es como que la condición, ¿no? En lo rojo. En el rojo nos dan epsilon y delta. Los rojos son fijas, epsilon y delta son fijas. Creo que esa es la idea detrás de la diferencia entre lo rojo y lo... A ver, para lo rojo les dan dos números fijos y esos ya no se mueven, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces dices, si para esos dos números la función se comporta como la continuidad uniforme, entonces dices que F es epsilon delta como la continuidad uniforme. Son fijos, ¿eh? No se mueven. La diferencia con el azul es que en el azul es para toda epsilon yo puedo encontrar una delta, ¿no? O sea, para toda epsilon yo puedo encontrar una delta. Acá arriba, en lo rojo, nadie habla de encontrar una delta, nadie habla de esas cosas, ¿no? Estamos nada más diciendo, nos dieron dos números, si la función se comporta como en la continuidad uniforme para esos dos, F es epsilon delta como en la continuidad uniforme, ¿no? Y la de abajo habla de, dada una o sea, cuando te echan una epsilon, tú tienes que encontrar una delta que haga toda esa gracia, ¿no? En la de arriba no habla de hacer ninguna gracia, no habla de encontrar ninguna delta, no habla de que te echaron una epsilon, nomás te dieron dos números, si la función se comporta bien para esos dos números, tú la metes en ese paquete, ¿no? Son como paquetes, eso es una buena, o sea, es una buena, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así con números totalmente arbitrarios, ¿no? Supóngase que mi epsilon es 5 y mi delta es 4, ¿no? Y yo digo, si la F se comporta como en la continuidad uniforme para 5 como epsilon y para 4 como delta, entonces la meto en el paquete 5, 4 como en la continuidad uniforme. ¿Sí está bien o no? Ahora, podría ser que la función no fuera ni siquiera continua, ni siquiera uniformemente continua. Podría pasar cosas muy raras, pero nada más me va a importar para esos dos números específicos. Si para esos dos números específicos se comporta como la continuidad uniforme, la meto en ese paquete. Sí, más o menos está claro lo que estoy diciendo. Sin embargo, la de abajo es una cosa súper fuerte comparada con la de arriba. La de abajo dice, si tú me das una epsilon, la que tú quieras, yo te puedo encontrar una delta que cumpla con lo que dice ahí, ¿no? Y la de arriba solo dice, para estos dos números que quién sabe quién se le ocurrieron, para estos dos números se cumple, la función está en el paquete. No se cumple, pues no está en el paquete. ¿Se entiende, jóvenes, o no? Entonces, de hecho, la filosofía que uno tiene que usar cuando está pensando estas cosas es, porque lo voy a usar en la prueba, por eso estoy diciendo todo esto. La filosofía que uno usa es, yo me agarro dos números, ya dije, por ejemplo, 5 y 4. Checo si la función cumple para 5 y para 4. Si cumple para 5 y para 4, lo meto en el paquete 5, 4. Si no cumple, pues no lo meto en el paquete. ¿Sí está bien o no? Ahora, ahí les va una pregunta que es importante que me la respondan. Y si tú sabes de entrada que la función es uniformemente continua, ¿ya la puedes meter en todos los paquetes de arriba? Sí, ¿no? No. No necesariamente. No necesariamente, ¿no? Por cómo se define la delta respecto a epsilon. Ajá, la delta depende de la epsilon, ¿no? Y entonces dices, no la puedo meter en todos los paquetes. Pero, bueno, esa es una buena observación, eso es una que quiero que hagan, ¿no? O sea, que el hecho de que sea uniformemente continua no implica que la puedo meter en todos los paquetes.
Pero ¿en qué paquete sí las puedo meter? O sea, si yo empiezo con una uniformemente continua, ¿en qué paquete sí las puedo meter? En los que cumplan con las características de epsilon y delta que se dieron en la definición de uniformemente continua. Sí, lo dijiste un poquito raro, lo voy a tratar de decir, o sea, está bien, lo que dijiste está bien, pero, a ver, es que fíjense, cuando si empiezas con una función uniformemente continua, tú dices, a ver, pues empiezo, ya la tengo, ¿no? Una uniformemente continua. Suponte que Canek me echa una epsilon, la que él quiera. Yo Ajá. construyo la delta que me da la definición de la continuidad uniforme. Y entonces ya la puedo meter en el paquete epsilon delta, ¿no? Lo voy a tratar de decir en otras palabras. Si me dan una epsilon, yo puedo encontrar una delta siempre, de tal manera que yo puedo meter a la función en el paquete epsilon delta. ¿Se entiende lo que dije o no? O sea que en este caso sería la epsilon la que te dan y ya tú encuentras delta y ya sería como lo que fijas para Ajá, exacto. armar ese paquete. Sí, pero esa es una observación importante que quiero que hagan. La observación importante es, si Canek me da una epsilon, y nomás dije Canek porque es el único que veo en las fotitos, no crean que porque me cae bien o algo. A ver, si tú me das una epsilon, la continuidad uniforme me avienta una delta, ¿no? Y entonces yo ya puedo emparejarlas y decir, para esta epsilon y la delta que me dio la continuidad uniforme, mi función ya puedo meterla en el paquete epsilon delta. ¿Me expliqué o no me expliqué? O lo voy a decir en otras palabras, porque lo voy a usar, lo voy a decir en otras palabras. Para toda epsilon existe una delta, o sea, bueno, voy a empezar otra vez porque tengo que decir, empiezo con una función que sí es uniformemente continua. Y alguien me da una epsilon. Yo puedo encontrar una delta por la definición, de tal manera que yo puedo meter a esa f en el paquete epsilon, la que me dieron, con la delta que yo encontré. ¿Se entendió lo que dije o lo dije muy enredado? Pues es como una clave, no es como la llave. Ajá, exacto, sí. O sea, dada la epsilon, yo puedo encontrar una delta de tal manera que eso me abre la puerta para meter a la función en el paquete epsilon delta. Ajá, dice Rodrigo que si tiene una función uniforme, entonces dado el número que sea, yo le puedo encontrar una pareja de tal manera que puedo hacer el paquete, ¿no? De epsilon delta. ¿Sí se entiende más o menos todas estas ideas, jóvenes, o no? Sí. Sí, gracias. A ver, y entonces quiero hacer una observación, que es la que acabo de hacer, pero la quiero escribir, a ver si la puedo escribir. ¿Listos? Ajá. A ver. Ay, no sé cómo escribirla. A ver, lo voy a escribir así. Pues no sé cómo escribirla, entonces voy a empezar a escribir una observación. Entonces, ay, ¿cómo lo digo? A ver si lo voy a decir así. Si para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, de tal manera que f es epsilon delta como en la continuidad uniforme, entonces f es uniformemente continua. Uniformemente continua. A ver, lo que estoy escribiendo es una trampa o un trabalenguas, o no sé cómo lo quieran llamar. Solo estoy reescribiendo la definición de uniformemente continua. O sea, fíjense que lo que dice arriba, la definición dice, para toda epsilon tú puedes encontrar una delta, de tal manera que si x, y está en A y la distancia de x a y es menor que delta, entonces f de x, y es menor que epsilon, ¿no?
Pero eso es la definición de ser epsilon delta como en la continuidad uniforme, ¿no? O sea, nomás la estoy reescribiendo de una manera que podría hasta parecerles extraña. No sé si todo el mundo ve eso. Sí ven que lo que estoy haciendo es reescribir la definición de uniformemente continua en términos, digamos, raros, en términos de esto epsilon delta. No sé si hay alguna pregunta acerca de mi observación, jóvenes. Entonces, podríamos decir que, o sea, se vale para toda epsilon hay una delta, pero no, o sea, digamos que son paquetes, ¿no? O sea, pero hay deltas que no van con esa epsilon, ¿no? O sea, si la delta... Sí, hay deltas que no van con esa epsilon, eso es una buena observación. O sea, para epsilon yo puedo encontrar una con la que sí puedo hacer el paquete, pero no es cierto que si me dan epsilon yo puedo agarrar cualquier delta y hacer el paquete, eso no es cierto. Entonces sí, o sea, tienes razón en lo que dijiste. No sé si había una pregunta implícita en lo que dijiste, o nomás estabas buscando confirmación de nosotros. Pero entonces también sí se valdría para los paquetes con deltas más grandes, ¿no? De la delta como que quede justa. De hecho, a ver, voy a decir una cosa que a lo mejor... Es que no sé qué es lo que estabas tratando de decir, pero voy a decir una observación que es importante a lo mejor también. Y no sé, y ahorita me dices si era lo que estabas tratando de decir o no. Si tú me das una epsilon, o sea, tú me das una epsilon, ya que me la des, por la continuidad uniforme yo puedo encontrar una delta con la que puedo formar el paquete epsilon delta, ¿no? ¿Sí? Y una observación importante es que si me agarro una delta más chiquita, puedo seguir formando el paquete, no sé si lo vean. O sea, si la delta me funcionó, si esta delta me funcionó, cualquiera más chica me sigue funcionando, ¿no? ¿Sí? Y no sé si era lo que querías tú decir, Emiliano, o querías decir otra cosa. Sí. Era algo así. Pero sí, es la misma idea. O sea, dada la epsilon, yo encuentro la delta que me da la continuidad uniforme. Y dices, bueno, pues con estas dos puedo formar un paquete, ¿no? El paquete epsilon delta. Pero podría ser esta delta más chiquita y puedo seguir formando el paquete, ¿no? Eso también es una observación importante. O sea, que si una delta funciona, cualquiera más chica funciona. Que es una cosa que les hacen notar cuando están hablando de continuidad en cálculo 1, no sé si lo recuerdan. Cuando hablas de continuidad en cálculo 1 dices, pues para la epsilon yo tengo que encontrar una delta. Pero ya que encuentras la delta, pues una más chiquita también funciona, ¿no? Y eso sirve siempre para hacer trucos en cálculo. Pero bueno, ya no sé si ya deberíamos de lanzarnos a nuestra siguiente proposición. Acuérdense que nuestro objetivo es probar este teorema, ¿eh? Y todo esto que estamos discutiendo ahorita nos va a servir en algún momento para la prueba de ese teorema, pero bueno, lo tenemos que hacer por pasos, porque la prueba no es tan fácil, y entonces, pues ahí va el primer paso, ¿va? A ver, lo voy a escribir. Primer paso. El primer paso es un lema. Vamos hacia la construcción de la prueba de ese teorema. Y entonces dice, sea A menor que B, menor que C, menor que D, y F que va del intervalo más grande, que supongo que es el intervalo AD, a los reales. O sea, tienes esa situación. Ahorita hacemos un dibujo si quieren. Y ahora dice, supón que dados epsilon delta 1 y delta 2 mayores que 0, se tiene que... ya me lo voy a poner así. Y se tiene que F es epsilon delta 1 como en la continuidad uniforme en el intervalo que va desde A hasta C. Y 2, que F es epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme en el intervalo que ahora va de B
AC. Y todo esto nomás son hipótesis, ¿eh? O sea, tienes unas, bueno, vamos a empezar haciendo el dibujo, yo creo, bueno, no, a lo mejor tendremos que poner, bueno, a ver, lo voy a poner la conclusión. Si tienes todo eso, entonces tú puedes concluir que F es epsilon delta, como en la continuidad uniforme, en el intervalo desde A hasta D, donde, por supuesto, hay que decir quién es delta. Ay, qué feo escribo. Donde delta es el mínimo entre delta 1 y delta 2. Y dije que iba a hacer un dibujo porque a mí se me clarifica un poco la mente con los dibujos. A lo mejor a ustedes no, pero esta clase es para mí. Digo, perdón, el dibujo es para mí, ¿va? Y entonces la situación es, por ahí están sus números reales. Lo primero que dice no es nada muy espectacular. Dice que tienes 4 números que están acomodados de la siguiente manera, ¿no? A es menor que B, B es menor que C y C es menor que D, ¿no? Y de hecho, eso te divide bueno, hay un intervalo que es el más grande, y en el más grande tienes una función definida en todo el intervalo, ¿no? Pero bueno, lo que está hablando es que, de lo que está hablando el teorema, y de una vez lo dibujo, es que este intervalito se puede dividir en 2 más pequeños, ¿no? Y los voy a pintar de colores. Voy a pintar el azul, que es el intervalo de AC, y voy a pintarlo otro de rojo, que es el intervalo desde B hasta D. Lo voy a pintar arribita, pero acuérdense que estoy pensando que están ahí, ¿no? Uno encima del otro, nada más para que mi dibujo no se haga un cochinero. Los voy a pintar así. ¿Listos? Y entonces, todo lo que está diciendo es... Ay, ¿cómo le pongo? Todo lo que está diciendo aquí es que fíjense que en la parte roja la función se comporta epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme, ¿no? Eso es como lo que está diciendo. Y en la parte... No había que cambiarle en las hipótesis, es que está en el intervalo de B a C, en vez de B a D. Ah, sí, gracias, qué bueno que me dices, solo lo escribí mal, ¿eh? Sí debe ser de B a D. No sé si lo dije bien, la verdad, pero por eso estaba yo haciendo el dibujo para que quedara claro. Gracias. Ok, sí. Creo que todo lo demás está bien, pero ahí me checan, ¿eh? Porque yo siempre me equivoco. Entonces, y en la parte roja, en la parte azul se comporta como epsilon delta 1, ¿no? Como en la continuidad uniforme. Y de hecho lo que dice el teorema, no sé si lo vean, pero dice, pues tengo una parte que se comporta epsilon delta 1, aquí se comporta como epsilon delta 2 en el otro cachito, y entonces, pues lo que quiero es quiero saber si puedo asegurar que en todo el intervalo, el grande, se puede comportar como epsilon algo, ¿no? Y la conclusión es que de hecho se comporta como epsilon delta, como en la continuidad uniforme, con delta, el más chiquito de delta 1 y delta 2, ¿no? Eso es lo que dice, que puedes como parchar, ¿no? O sea, si te tomas dos intervalos que se traslapan, si te tomas 2 intervalos que se traslapan y sabes que en uno se cumple una condición y que en el otro se cumple la otra, si te tomas la delta, el más chiquito de las deltas, entonces ya puedes asegurar que la propiedad se cumple en todo el intervalo, el grande, para esa delta, ¿no? La más chiquita entre delta 1 y delta 2. ¿Sí se entiende más o menos lo que dice el teorema o no, jóvenes? Sí, vamos a probarlo y espero que con eso ya nos vayamos a nuestras casas, ¿no? A ver, el problema es que se me acabó la hoja aquí y no sé qué llevarme al otro lado. Pues ni modo, no sé qué llevarme al otro lado. Yo creo que lo que me voy a llevar al otro lado es el dibujo. Entonces, para que más o menos recordemos qué estamos haciendo. Bueno, me llevo al otro lado el dibujo y empezamos la prueba del teorema, ¿no? Creo que sí nos acordamos todos qué es lo que tenemos que hacer, espero. A ver, déjenme ver dónde lo pongo, lo voy a poner por ahí. Listo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiero probar? De una vez lo pongo aquí, prueba,
Y voy a poner en rojo lo que quiero probar para que nos acordemos y no andemos regresando al otro teorema, ¿no? Digo, a la página anterior, perdón. Lo que queremos demostrar es que F es epsilon delta como en la continuidad uniforme en el intervalo AD, ¿no? Y aquí voy a poner, pues no sé, voy a poner por acá arriba que delta era el mínimo entre delta 1 y delta 2. Nada más estoy poniendo las cosas que como que vamos a necesitar en la prueba, ¿no? Ahora, ¿qué significa que F es epsilon delta como en la continuidad uniforme en el intervalo AD? Pues eso significa que si yo me tomo dos puntos XY en el intervalo AD, de tal manera, si X está y, perdón, si yo me tomo dos puntos que estén ahí y que su distancia sea menor que delta, entonces yo tengo que probar que su distancia de sus imágenes es menor que epsilon. Nomás estoy escribiendo lo que tengo que probar, o sea, lo de arriba, el renglón de arriba, es el renglón de arriba es exactamente, se traduce en este renglón de abajo, ¿no? No estoy diciendo nada muy espectacular. Y entonces, pues vamos a empezar a probarlo. ¿Listos? A ver, y entonces empezamos diciendo, pues tome usted dos puntos XY en el intervalo AD, ¿no? Lo primero que tenemos que, bueno, tome dos puntos en AD de tal manera que estén más chiquitos que delta, ¿no? Tenemos que concluir de alguna forma que la distancia de sus imágenes es menor que epsilon, ¿no? Por supuesto, son nuestras hipótesis. Bueno, a ver, la primera cosa que tenemos que decir es, pues, ya no sé qué decir. A ver, voy a decirlo aquí, voy a hacer un dibujito y voy a decir rápidamente lo que quiero decir. X y Y son dos números reales. Si son iguales, ya acabamos, ¿no? Porque si son iguales, pues sus imágenes son iguales, ¿no? F de X es igual a F, o sea, si X es igual a Y, F de X es igual a F de Y, y entonces ya no hay nada que probar porque su distancia es cero, ¿no? ¿Tengo que escribir eso bueno, no sé qué tengo que escribir. Bueno, si X es igual a Y, entonces, pues F de X es igual a F de Y, y ya no hay nada que hacer, ¿no? Le ponemos palomita. Entonces, pues, si X es igual a Y, ya acabamos, entonces supongamos que X es distinto de Y, ¿no? Ese es el primer paso que estoy tratando de hacer. Sí, ahí vamos, jóvenes. Y si X es distinto de Y, pues ahora, si son dos números reales, entonces uno tiene que ser más grande que el otro, ¿no? Y entonces voy a escribir aquí, espero que nadie me diga nada, pues entonces podemos suponer, sin perder generalidad, que X es más chiquito que Y, ¿no? Porque pues, si no, pues les cambiamos el nombre para que queden al revés, ¿va? Y ahora sí, vamos a ver que vamos a hacer una observación y espero que todo el mundo diga, sí, esa observación es clara. Lo voy a poner con mayúsculas, ¿eh? No puede ser que X sea más chiquito que B y C sea más chiquito que Y. ¿Alguien me sabe por qué? Se saldría del intervalo que comparte el intervalo rojo con el intervalo azul, ¿no? O sea, se saldría de la intersección. Ay, no te entendí, perdón, ¿me lo puedes volver a decir? Que los dos puntos se saldrían de la intersección de los dos intervalos, del Ajá, a azul ver, y sí. del rojo. Si X es menor que B, pues X debería estar de este lado, ¿no? Y si Y es más grande que C, pues Y tiene que estar de este lado. ¿Y eso qué tiene de malo? Que no podríamos tener como... Las distancias no cumplirían, bueno, no cumplen la intersección. Entonces, puede que cumplan una de las propiedades, pero no las dos al mismo tiempo. Es que sí tiene algo de malo, porque yo me equivoqué. ¿Ya vieron?
Che, lo puse mal, perdonen ustedes, ya hice mal las cosas, entonces tenemos que volver a empezar. El teorema, así como está escrito, no es cierto, porque me falta una hipótesis. Con razón ya decía yo que lo veía raro. Este debe ser el mínimo de delta 1, delta 2, y la distancia que hay de C a B, o sea, la distancia de la intersección, ¿no? O sea, sí, o sea, alguien me dijo que habló de la intersección y yo pensé que sí lo había puesto. C menos B es exactamente lo que mide este intervalito, ¿no? El intervalito de la intersección. Y se me olvidó ponerlo ahí. Y bueno, es importante por lo que vamos a decir. Pero no cambian mucho las cosas, ¿no? La delta, pues si era chiquita, pues la haces, o sea, si no era suficientemente chiquita, pues la haces más chiquita, ¿no? Que la intersección. Pues si no era más chiquita que la intersección, la haces más chiquita que la intersección, es lo que quiero decir. Y ahora sí, no cambia mucho, porque no hemos dicho muchas cosas, todo esto sigue más o menos igual, y aquí lo que cambiaría nada más es que la delta es el mínimo entre delta 1, sí, los voy a poner aquí, ¿no? Delta 1, delta 2 y, ay, ¿cómo se llama? C menos B, que es la distancia de ese intervalo. Sí, ahí vamos. ¿Les molestó mucho lo que hice o todavía no? Y ahora sí, perdonen ustedes, todo lo sigue igual, hay que demostrar que esta función es epsilon delta como en la continuidad uniforme en el intervalo AD para esa delta, y entonces eso es probar que si te tomas 2 en el intervalo AD que distan el menos que delta, entonces su imágenes distan el menos que epsilon, ¿no? Eso no cambia nada, y entonces empiezas igual, tómate 2 puntos que estén en el dominio de la función, que su distancia sea más chiquita que delta. Si x es igual a y, ya acabaste, porque pues, entonces estos distan 0, que es menos que epsilon. Si no son iguales, pues entonces puedes suponer sin perder generalidad que uno es más chiquito que el otro, ¿no? Y ahora sí, no puede ser que x sea más chiquito que b y que y sea más grande que c, porque como ya habíamos dicho, si uno los pinta en este dibujo, por acá debería de estar x, por acá debería de estar y entonces su distancia es más grande que lo que mide la intersección, ¿va? ¿Sí? Y entonces lo voy a escribir, ¿no? Ya lo dije con dibujos, pero igual lo voy a escribir. No puede ser que esto, de lo contrario, pues la distancia de x a y tendría que ser, bueno, que en este caso, porque acuérdense que estamos suponiendo que y es más grande, es y menos x, sería mayor o igual que c menos b, que es mayor o igual que delta, ¿no? Y eso es una contradicción porque estamos suponiendo que la distancia de x a y es más chiquita que delta, ¿no? ¿Sí está bien o no? Bueno, ahí está la observación. Y entonces, ya que uno hace esa observación, ya casi acabas. Porque si x y y no pueden estar, ¿dónde sí pueden estar? Podrían estar de A a C, de B a C o de C a D. Ajá, entonces tenemos varios casos, ¿no? Eso es lo que nos acabas de decir. A ver, caso 1. ¿Qué pasa si x es menor o igual que b? Si x es menor o igual que b, voy a volver a poner aquí el dibujo, eso significa que x está de este lado, ¿no? Y entonces, ¿dónde puede estar y? Y no se puede salir acá, ¿no? Eso fue lo que dijimos, no puede estar acá. Entonces, si x está aquí, entonces y tiene que estar aquí, ¿no? ¿Sí está más o menos claro o no? A ver, lo voy a escribir. Lo que estoy diciendo es que si x es menor que b, entonces y tiene que ser más chiquito que c, ¿no? Y ya acabaron, porque si eso pasa, entonces, ay, lo voy a poner así. Por lo tanto, ¿cuánto es, por tanto, h? ¿Cuánto mide la distancia de x a y? Pues la distancia de x a y, fíjense que
a ver, lo voy a decir rápido, ¿no? ¿Cómo lo digo? Ya no sé cómo decirlo. A ver, dijimos que si X es menor que B, entonces Y es menor que C, ¿no? Así estamos en esta situación, en este momento. Y entonces los dos están en el intervalo azul. Eso es lo que quiero decir. Y como están en los intervalos azul, acuérdense que en el intervalo azul la función es epsilon delta 1 como en la continuidad uniforme. Y aquí me faltó poner continuidad uniforme, entonces lo voy a poner de una vez. Es como epsilon delta 1 como en la continuidad uniforme, ¿no? Y entonces dices, pues ya acabé, porque como yo sí sé que este es menor que delta, acuérdense que esa era mi hipótesis original, aquí está escrita, como este es menor que delta, acuérdense que delta es menor o igual que delta 1, ¿no? Porque acuérdense que delta 1 es delta es más chiquito que delta 1, ¿no? Es el mínimo. Y entonces dices, pues ya están los dos. A ver, voy a tratar de hacer el resumen. Los dos están en la parte azul y además su distancia es menor que delta 1. Entonces, como la función se comporta en la parte azul como epsilon delta 1, como en la continuidad uniforme, entonces ya acabé, ¿no? Ya puedo concluir que, como esto pasa, entonces yo puedo concluir que la distancia de f de x a f de y es menor que epsilon. Y ese es el caso 1. ¿Se entendió, jóvenes, o no? Díganme, porque si no ya me voy a pasar al caso 2. El caso 2 es que x sea más grande que b, ¿no? Y entonces, si x es más grande que b, ¿dónde anda x? ¿Dónde anda x? Entre B y C, ¿no? Entre b y c, ¿no? ¿Ves? Que x es más grande que b. ¿Dónde está y? Por cierto. ¿Entre B y C o entre C y D? Pues, En CD, ¿no? sabes que está a la, sabes que está a la derecha de y, ¿no? De x, ¿no? Este es x. Y está a la derecha de x. Entonces, ¿los dos dónde están? Los dos están en la parte roja, ¿no? ¿Sí o no? Si x es más grande que b, automáticamente y se queda al otro lado y entonces los dos están en la parte roja. ¿Sí está bien o no? Y entonces ya acabaste otra vez, ¿no? A ver, lo voy a decir de otra manera. Si x es más grande que b, entonces y está a la derecha, entonces puedes poner, o sea, lo que puedes concluir es que b es más grande que x y este es más grande que y, que por cierto y era más chiquito que d, porque y está en el dominio, o sea, x y y están en el, x y y, aquí lo dice, están en el intervalo desde A hasta D, ¿no? Bueno, esto que está escrito aquí, en el segundo renglón, esta parte que está escrita aquí, lo único que está diciendo es que los dos son puntos rojos, ¿no? En la figura acá arriba. Los dos son puntos rojos. Eso es lo único que estoy diciendo. Y entonces ya volviste a acabar, porque puedes concluir igualito, ¿no? Como los dos son puntos rojos y distan, en menos que delta, que por cierto es menor o igual que delta 2, entonces, como la función en la parte roja se comporta como la continuidad uniforme para epsilon y delta 2, la distancia entre f de x y f de y es menor que epsilon. Y ya acabaste, ¿no? Son los únicos dos casos que tienes. Si x es menor que b o mayor que b. Dime. Ahí donde dice que B, bueno, lo de BXY es delta al que sigue, o más bien es No, D, es D, es D. ok. Perdón, Vale. lo escribí medio feo, pero es D. Parece delta, pero es D. De hecho, como dije hace rato, lo único que quiero decir en esta línea es que ambos puntos son rojos, ¿no? Ambos puntos son rojos, y entonces uso que son rojos y miden menos que delta, en particular son rojos y miden menos que delta 2, y como la función se comporta como epsilon delta 2, la continuidad uniforme en la parte roja, pues por eso puedo concluir esta parte de acá. Sí es D, no es delta, ¿eh? Y las de arriba sí son deltas, estas sí son deltas, por si alguien tenía esa duda. Pero bueno, y esto termina la prueba de lema. ¿Todo el mundo está de acuerdo en la prueba de lema? ¿Alguna objeción, pregunta, comentario, duda?
¿No? Bueno, pues voy a dejar de grabar. Ahora sí espero que lo haga, porque dije hace rato que iba a dejar de grabar y no lo hice.